Buenos días, mi nombre es Itzela Dilene López García y yo les voy a hablar sobre los contratos relativos de dominio. Se sabe que los contratos son aquellos en los que dos o más personas realizan un acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones en el que, como ya se dijo, intervienen dos o más personas, el cual está destinado a crear derechos y generar obligaciones. Los contratos se clasifican en varios, pero uno de estos sería el contrato tratativo de dominio, el cual es del que yo le voy a hablar. Este es un acuerdo generado entre las partes, pero que a diferencia de otros, estos se transfieren la propiedad del bien, es decir, se entregan los derechos y obligaciones inherentes a este a otra persona. Son contratos donde se transmite el pie y la transmisión de la titularidad de los derechos que sobre el mismo tiene, pero siempre bajo la perspectiva de que las partes consentan con lo que les toca obligatoriamente. En pocas palabras, los contratos tratativos de dominio son aquellos contratos en los que se transmite un bien o la transmisión de una titularidad. Los requisitos para este contrato sería el consentimiento, en su momento también sería el objeto y la preferencia de pago. Los contratos ubicados bajo el rubro de tratativos de dominio son la compra y venta, la permuta, la donación y el mutuo. Pero les hablaré sobre la compra y venta. Habrá compra y venta cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Es decir, que es cuando una de las partes, en este caso el vendedor, que es el que va a dar el bien, o sea que va a transferir la propiedad o bien que se decidió, se la dé a dicho comprador, que es el que va a decidir la preferencia de pago. Es un contrato de dominio, ya que uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o un derecho y el otro se está obligando a pagar por ellos un precio cierto. Este contrato, el de compra y venta, se extingue si hay existencia de vicios ocultos, si el comprador no paga la cantidad acordada en el plazo convenido, si el vendedor entrega una cosa diferente a la que se pidió o si hay mutuo acuerdo entre las partes, o sea que ambas partes deciden cancelarlo. Después está el contrato de permuta, que está definida como un contrato en el cual una de las partes se obliga a entregar una cosa o a documentar la titularidad de un derecho a la otra parte contratante, a quien como contraprestación se obliga a entregar otra cosa diversa, documentar la titularidad de otro derecho, a la primera produciéndose ese efecto de tratativo de dominio, que es el que estamos hablando. Bueno, respecto a los bienes materiales del contrato, o sea que es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra. Este contrato se extingue por las mismas causas que de la compraventa. Si hay existencia de vicios ocultos, si una de las partes no entrega la cosa acordada en el plazo que se planeó, o sea, alguna de las partes entrega una cosa diferente también. Después está el contrato de donación, que este permite que una persona conocida como donante se obliga a transferir gratuitamente la totalidad o parte de sus bienes a otra conocida como donatario. Este contrato es la transmisión de la propiedad de manera gratuita. Este contrato, por otro lado, según el artículo 2657, dice que es algo que el donador, que al menos de que el donador dispusiere otra cosa, las donaciones que constan en prestaciones periódicas se extinguen solo con la muerte del donante. Y por último está el contrato mutuo, que es un contrato por el cual el mutante, que es el a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otros bienes fungibles al mutuario, quien es el que se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Y este contrato se extingue si el mutante y el mutuario se
incapaz de cumplir con sus respectivos requisitos, y normalmente este contrato llega a su fin cuando el mutuario ha cumplido con todas sus obligaciones. Se puede decir que los contratos de dominio son el medio por el cual se transfiere la titularidad de un derecho a otra persona, pero no solo se transfiere el derecho, sino que también se transfieren las obligaciones. Estos contratos son muy útiles cuando ya no quieres o no puedes seguir sosteniendo la titularidad del derecho. Un ejemplo, cuando ya no puedes costear un auto o cualquier bien que tengas que ya no lo puedas pagar, se procede a usar este tipo de contrato mediante uno de compra y venta, transmitiendo el derecho y la obligación de este. Bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias. Los contratos traslativos de uso son todos aquellos contratos por el cual se traslada el uso y goce del bien, ya sea mueble o inmueble. Sin embargo, no se traslada la propiedad. Tiene como objeto transmitir el uso o goce temporal de un objeto y por el pago de una renta en dinero o en especie. Dentro de este tipo de contrato podemos encontrar el contrato de arrendamiento, ya sea de bien mueble, como lo son la renta de automóviles, motos, lanchas, al igual que sillas y mesas, solo por citar algunos ejemplos. Y también los bienes inmuebles como un local comercial, una casa habitación o un terreno, de manera que tiene que estar adherido al suelo. Los contratos de arrendamiento son todos aquellos en el que una persona llamada arrendador transfiere el uso o goce de un bien mueble o inmueble a otra persona denominada arrendatario, quien es la que se obliga a pagar por ello una cantidad determinada o determinable en dinero. Los contratos de arrendamiento los podemos clasificar como principales, ya que no dependen de ningún otro contrato bilaterales, porque hay derechos y obligaciones por ambas partes, onerosos en virtud de que hay provechos por ambas partes, de trato sucesivo, ya que el arrendamiento por propia naturaleza prolonga sus efectos a través del tiempo. Por lo tanto, no se puede concebir el arrendamiento como un contrato instantáneo, conmutativo, debido a que las partes conocen la cuantía de las prestaciones desde el momento de su celebración. Este tipo de contratos generalmente son contratos consensuales, es decir, son por escrito, mas sin embargo no necesariamente tienen que ser así, pero es lo más recomendable o lo más conveniente, debido a que en el caso de los contadores no pueden llevar a deducciones la renta de local. Dentro de estos contratos hay una modalidad para los efectos financieros y fiscales, que sería el arrendamiento financiero. Este es un contrato que tiene una variante, y es que al final del contrato el arrendatario tiene la posibilidad de elegir tres opciones para finiquitar este contrato: la compra del bien, continuar con el arrendamiento o ayudar a venderlo. Las partes de un contrato de arrendamiento serían el arrendador, quien es el que transfiere el uso o goce del bien a cambio de una cantidad determinada o determinable en dinero. Este bien no puede ser fungible ni un bien consumible, tiene que ser un bien mueble o inmueble y tiene que tener cuerpo. También en algunos casos se puede rentar bienes incorpóreos, como por ejemplo los derechos de las regalías de alguna canción. Las obligaciones del arrendador serían principalmente transferir el uso o goce del bien, no perturbar el uso o goce del bien. Por ejemplo, en el caso de una casa habitación, mientras al arrendador se le pague la renta del bien, no tiene por qué introducirse al domicilio sin el consentimiento del arrendatario. En cambio, si no se le está dando el tratamiento adecuado y el arrendador tiene pruebas de ello, se le puede acudir a la rescisión del contrato. Este es un contrato en el cual se dan por terminadas las obligaciones pactadas dentro de un contrato por incumplimiento de alguna obligación. Puede ser por cualquiera de las dos partes,
Por lo tanto, esta es una manera de determinar una obligación contractual. Un contrato de comodato es un contrato de traslativo de uso donde hay dos personas involucradas llamadas comodante y comodatario. El comodante es el que transfiere el uso de un bien, ya sea mueble o inmueble, y este no puede ser consumible ni fungible, y por lo tanto debe ser corpóreo, todo esto a cambio de título gratuito, es decir, que sea gratis. Las obligaciones del comodante son responder por los daños y perjuicios ocasionados en el caso de saber de que el bien estaba dañado, porque sabiendo que lo estaba, se le fue prestado. La segunda parte sería el comodatario, quien es el que recibe el uso o goce del bien sin ningún pago a cambio. Sus obligaciones son regresar el bien en el estado que fue concebido y responder por los daños y perjuicios que ocasionen el bien. Un contrato de comodato podemos clasificarlo como bilateral, gratuito, principal y conmutativo. Este tipo de contrato se extingue cuando llega el término final establecido o se concluye el uso para el cual se prestó la cosa, sea este el pactado o el que se deriva de la naturaleza de la cosa. Cuando el comodante la reclama, aún antes de los momentos señalados anteriormente, si tiene urgente necesidad de la cosa. Y por último, la reclamación hecha por la sola voluntad del comodante. El derecho del tanto es la situación de beneficio que se constituye a favor del copropietario o coheredero, cuando con motivo de la venta del inmueble del que se es codueño o coheredero se tiene igualdad de circunstancias con respecto al comprador. Ese es el derecho a adquirir antes que un extraño. Por ejemplo, si alguien pretende comprar un departamento que se encuentra sujeto al régimen de copropiedad o condominio, los demás copropietarios tienen derecho a adquirirlo antes. Los contratos de garantía pertenecen a la especie de los contratos que se suscriben con la finalidad de asegurar el cumplimiento de otro contrato principal. Su objeto es una prestación accesoria que solo es posible exigir en caso de que no se cumpla con el contrato principal. Por ello requiere que la prestación principal sea posible, lícita y determinable. Si no es así, el contrato de garantía será nulo y por tanto inexigible. Dentro del contrato de accesorio de garantía existen tres contratos: la hipoteca, la fianza y la prenda. La hipoteca se constituye para garantizar una obligación o deuda, particularmente con un bien inmueble, constituyendo para ello la hipoteca sobre dicho bien. Es necesario que existan dos contratos: el contrato que da origen a la obligación o deuda y el contrato de hipoteca, por lo que este último resulta ser un contrato accesorio del primero. Este contrato se divide en dos partes: en el acreedor hipotecario y en el deudor hipotecario. El primero es la persona en la que queda garantía la propiedad y el segundo es el mutuario o a quien le prestamos el dinero. Este contrato tiene ciertas características. Es unilateral porque solo genera obligaciones para el deudor hipotecario. Es gratuito porque solo genera provechos para el acreedor, consistentes en la seguridad desde el punto de vista económico de que será cumplida la obligación del deudor en su favor o indemnizado en caso de incumplimiento. También es consensual en oposición al real, ya que no se requiere de la entrega del bien para el perfeccionamiento del contrato, pues mientras no se haga efectiva la garantía del deudor no tiene obligación de entregar el bien. También este contrato es formal porque para su validez se requiere cumplir con características específicas impuestas por la ley. Este contrato es nominado dado que se encuentra regulado por el Código Civil de la Federación y es oneroso, solo por excepción, y eso se da cuando el acreedor paga una contraprestación al deudor hipotecario por la aceleración del contrato y la constitución del derecho real, momento en el cual se considera que ya es bilateral, pues las dos partes intervienen y se benefician. Este contrato es donde el acreedor hipotecario grava un bien inmueble para garantizar las obligaciones contraídas en un contrato principal, ya sea mutuo o también puede ser de mandato a cargo de un deudor hipotecario. Para registrar este contrato se tiene que hacer en el registro público de la propiedad. Asimismo, aquí se cancela.
cuando se crea se tiene que plasmar por escrito ante un notario. Ambas acciones, su creación y su extinción, tienen un costo. El contrato de hipoteca se puede extinguir por varios aspectos. Uno de ellos puede ser la extinción del bien hipotecado, cuando por una catástrofe o desastre natural el bien puede desaparecer. La extinción de la obligación que sirvió de garantía. Como obligación accesoria sigue la suerte de lo principal. Se puede resolver o extinguir el derecho del deudor sobre el bien hipotecado. Bueno, la hipoteca en sí puede extinguirse por cualquiera de las causas generales de la extinción de la obligación. Además, la hipoteca se extingue por otras cosas. Puede ser que se expropie el bien hipotecado, se remate judicialmente el bien hipotecado, exista una remisión expresa del acreedor, se declare prescrita la acción hipotecaria o bien se consolide la propiedad del bien hipotecado en el acreedor. El contrato de fianza es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. Puede constituirse de 3 formas: por convención, que es la que se da por contrato, por ley o por orden judicial. La fianza puede constituirse no solo en favor del deudor principal, sino en el del fiador, ya sea que uno u otro en su respectivo caso consientan la garantía, ya sea que la ignore o que la contradiga. En este contrato no puede existir sino una obligación válida. Puede también prestarse fianza en garantía de deudas futuras, cuyo importe no sea aún conocido, pero si es así, no se podrá reclamar contra el fiador hasta que la deuda ya tenga el importe aplicado. El fiador puede obligarse a menos y no a más que el deudor principal. Si se hubiera obligado a más, se reducirá su obligación a los límites de la del deudor. En caso de deudas o se obligó por menos o por más de la obligación principal, se puede entender que se obligó por esa cantidad aumentada. Puede también obligarse al fiador a pagar una cantidad de dinero si el deudor principal no presta un bien o un hecho determinado. El obligado a dar fiador debe presentar a una persona que tenga la capacidad para obligarse y bienes suficientes para responder de la obligación que garantiza. Si el fiador que presentó viniere a estado de insolvencia o se sé que no pueda cumplir con el pago, puede el acreedor pedir otro que reúna las cualidades exigidas. Dentro de este contrato están los efectos de la fianza entre el acreedor y el fiador. El acreedor tiene el derecho de oponer todas las excepciones que sean esenciales a la obligación principal, más no a las que sean personales del deudor. El fiador no puede ser obligado a pagar al acreedor sin que previamente se le haya reclamado al deudor y se haga la excursión de sus bienes, la cual consiste en aplicar todo el valor libre de los bienes del deudor al pago de la obligación, que quedará extinguida o reducida a la parte que no se ha cubierto. Por exclusión nos referimos al procedimiento judicial que se lleva a cabo para obtener el pago a expensas de un deudor principal antes de proceder a obtener los del fiador. En este contrato, si son varios los fiadores de un deudor por una sola deuda, responderá cada uno de ellos por la totalidad de aquella, pero si solo uno de los fiadores es demandado, podrá hacer citar a los demás para que se defiendan juntamente. También están los efectos de la fianza entre el fiador y el deudor. El fiador que paga debe ser compensado por el deudor, aunque éste no haya prestado su consentimiento para llevar a cabo la fianza. Si ésta se hubiera otorgado sin la voluntad del deudor, no tendrá derecho alguno el fiador para cobrar lo que pagó, sino cuando hubiere beneficiado el pago al deudor. Aquí el fiador que paga por el deudor debe ser indemnizado por este mismo de la deuda principal o de los intereses respectivos desde que haya notificado el pago al deudor, aun cuando éste no estuviera obligado por razón del contrato a pagarlos al acreedor. El fiador que paga se pone en lugar del deudor en todos los derechos que el acreedor tenía contra éste. Aquí, si la deuda fuera a plazo o bajo condiciones, el fiador la pagase antes de que se cumplan, no podrá cobrarla el deudor. Aquí, si la deuda fuera a plazo o bajo condiciones, y si el fiador la pagase antes de que se cumpla, no podrá pagarla del deudor sino hasta cuando ésta
sea meramente exigible. El fiador puede, aún antes de haber pagado, exigir que el deudor asegure el pago o lo releve de la fianza. Esto en caso si hubo demanda por el pago o si el deudor sufre una disminución en sus bienes, de modo que se encuentre en riesgo de quedar sin posibilidad de pagar, si la deuda es exigible por el vencimiento del plazo. Este contrato se extingue atendiendo los principios comunes que regulan la extinción de los contratos de la fianza, que es el pago por parte del deudor, dado su carácter accesorio, por novación, por compensación, que se presenta cuando dos personas, por derecho propio, reúnen la calidad del deudor y acreedor, por transacción, por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigosas o dudosas, por confusión y por renuncia o remisión de la deuda. Por último está el contrato de prenda, que es un derecho real constituido sobre un bien mueble, que puede ser vendido para garantizar el cumplimiento de una obligación. Aquí se involucran dos partes, el acreedor prendario, que es el que recibe el bien a cambio del cumplimiento de una obligación, y el deudor prendario, que da la cosa en prenda. Este contrato no es necesario que sea formal o se hace presentarse por escrito. En este mismo también puede darse en prenda los frutos pendientes de los bienes inmuebles, que deben ser recogidos en un tiempo determinado. Para que esta prenda surja sus efectos contra terceros, necesita inscribirse en el registro público de la propiedad, al que corresponde el inmueble respectivo. Para que se tenga por constituida la prenda, deberá ser entregada al acreedor real jurídicamente. Se entiende entregada jurídicamente la prenda al acreedor cuando éste y el deudor convienen en que quede en poder de un tercero, o bien cuando quede en poder del mismo deudor, porque se estipuló que con el acreedor expresamente o lo autorizó la ley. Cuando el bien dado en prenda sea un título de crédito que legalmente debe inscribirse en el registro público de la propiedad, no surgirá efecto contra tercero el derecho de prenda, sino desde que se inscribió en el registro. Si este objeto que se dio en crédito no es negociable por endoso, para que la prenda quede legalmente constituida, debe ser notificado el deudor del crédito dado en prenda. Se puede constituir la prenda para garantizar una deuda también, aún sin consentimiento del deudor. Cabe recalcar que nadie puede dar en prenda los bienes ajenos sin ser autorizados por su dueño. Debe darse prenda para garantizar obligaciones futuras, pero en este caso no pueden venderse ni adjudicarse el bien empeñados sin que se pruebe que la obligación principal fue realmente exigible. Si el acreedor es confundido en la posición de la prenda, debe avisarlo al dueño para que éste lo defienda. Si el deudor no cumple con esa obligación, será responsable de todos los daños y perjuicios que el acreedor sufra. En este contrato, si el deudor no pagó el plazo estipulado o cuando tenga la obligación de hacerlo, el acreedor podrá pedir y el juez decretará la venta del bien empeñado, previa citación del deudor o que constituyó la prenda. Ya este contrato se extinguirá por resolución y se supone resuelto el contrato de prenda al tratarse de un contrato accesorio. Termina en el momento en que la obligación principal sea cumplida por cualquier causa legal previamente establecida para la extinción de los contratos. Un contrato de servicio es el contrato mediante el cual una persona, normalmente un profesional en alguna área, se obliga con respecto a otra a realizar una serie de servicios a cambio de una retribución. Es importante señalar que el pago del contrato es dirigido al cumplimiento de metas, horas, objetivos, proyectos, etc. Se trata de un contrato oneroso. Usualmente este tipo de contratos se firman cuando el profesional identifica una área de oportunidad y le dice al cliente que puede cambiarle sus procesos y generalmente ahorros de todo tipo. Pueden ser impermeabilizar un techo, realizar encuestas o estudios de mercado, elaborar un proceso o coordinar una obra. El contrato normalmente es entre dos personas. Es importante que cuando intervenga una persona moral, que en este caso son las empresas, solicitar la escritura constitutiva y los poderes del representante de cada empresa. Las diversas modalidades que puede adoptar el contrato de gestión de servicios públicos vienen contempladas en el artículo 277 de la Ley de Contratos del Sector Público. Las siguientes modalidades son concesión, que esta trata que el empresario
gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura. Después sigue la gestión interesada, que esta es la administración y el empresario que van a participar en el resultado de la explotación del servicio en la proporción que establece el contrato. Otra de las modalidades es concierto, que este se celebra con quien venga realizado prestaciones análogas a las que constituyen el servicio público o que se trate. Y la siguiente modalidad es sociedad de economía mixta, que esta es participación concurrente de administración y particulares en una empresa que se encargan de gestión del servicio público. Las formas de extinción del contrato se pueden dar de diferentes maneras. La primera es la terminación del contrato por mutuo acuerdo de las partes. En este caso, las partes podrán decidir por mutuo acuerdo en el momento que lo estimen oportuno la terminación anticipada del contrato firmado. La segunda terminación es por voluntad del prestador de servicios o del cliente. En este caso, terminar el contrato sin compensación a la otra parte, salvo que dicha posibilidad se recoja de forma expresa en el contrato firmado, o que se trate de un contrato de prestación de servicios de carácter indefinido. La tercera forma de terminar el contrato es desistimiento por el consumidor o el cliente. Salvo que esta posibilidad se recoja expresamente en el contrato o que se trate de un contrato de carácter indefinido, el desistimiento es el único supuesto en el que una de las partes podrá unilateralmente terminar el contrato sin necesidad de alegar motivo alguno. La cuarta forma de terminar el contrato es por perjuicios provocados por una parte o terceros. En este caso, el contrato es un principio válido y vinculante, no presenta ninguna irregularidad y cumple con los requisitos legales básicos, pero su ejecución produce una serie de perjuicios a una tercera parte ajena al contrato, lo cual se encontraría ante una rescisión de contrato. La quinta terminación del contrato es por incumplimiento de una de las partes. En este caso, al igual que en los casos anteriores, el contrato de prestación de servicios es válido, pero a diferencia de los casos anteriores, existe un incumplimiento del mismo por una de las partes que habilita a la otra parte. Y la sexta y última forma de terminar el contrato es por causa legal o impedimento físico. En este último supuesto, la ejecución del contrato resulta imposible debido a causas legales o impedimentos físicos ajenos a la voluntad de las partes del contrato. El contrato de depósito es un contrato mediante el cual el depositante cede la tenencia de una cosa al depositario para que se encargue de custodiarla, debiendo éste restituirla cuando el depositante la reclame. Es un contrato real, bilateral, imperfecto, gratuito, de derecho de gentes, de buena fe, no traslativo de dominio ni de posesión. Las obligaciones del depositario es la custodia de la cosa, conservación de la cosa, mantenimiento. El contrato de adhesión o contrato por iguales es aquel contrato que se redacta por una sola de las partes y el aceptante simplemente se adhiere o no al mismo, aceptando o rechazando el contrato en su integridad. El contrato de adhesión, al igual que todo contrato, despliega derechos y obligaciones para las partes intervinientes que han de ser cumplidos de forma íntegra, respetando siempre los límites legales que ningún contrato puede sobrepasar. Las modalidades que puede adoptar este tipo de contrato es derecho civil. Las formas de extinción de este contrato se pueden dar de diferentes maneras. La primera es por finalización del plazo. En algunos contratos se fija un plazo que marca su duración. Cuando este plazo termina, el contrato se extingue automáticamente. La segunda es el cumplimiento del contrato. Las partes cumplen las obligaciones pactadas dentro del plazo acordado. La última es el acuerdo entre las partes. Ambas partes deciden de mutuo acuerdo dar por terminado el contrato por cualquier causa. El contrato de asociación civil es un documento que contiene las normas y reglas que regirán las actividades precisamente de una asociación civil. Esto es, a través de este contrato se crea una persona moral o persona jurídica, mediante la cual asociados, personas físicas o morales, convienen en reunirse para llevar a cabo un objetivo común que no sea de carácter preponderantemente económico,
por ejemplo, para promover actividades culturales, deportivas, educativas, etc. Se debe tomar en consideración que los fines de cualquier asociación civil nunca serán de carácter económico, es decir, no buscarán obtener una ganancia en dinero. Esta es la principal diferencia entre una asociación civil y las sociedades mercantiles o sociedades civiles, en las que precisamente su objetivo es obtener una ganancia económica. Para realizar la constitución de una asociación civil se deben definir al menos los siguientes aspectos: el nombre de la asociación o denominación social, esto es, la forma en la que se identificará la asociación civil. El objetivo de la asociación civil, es decir, el fin común que los asociados se han propuesto realizar. Los nombres y datos generales de los asociados, la designación de las personas que representarán y administrarán la asociación, los requisitos para integrarse a la asociación. Es importante considerar que, al igual que para la constitución de otras personas morales, se requiere solicitar autorización a la Secretaría de Economía para hacer uso de la denominación social de la asociación civil. Dicho trámite puede realizarse a través de la página de internet de la propia secretaría mencionada. En caso de que este trámite no se haya realizado, no resulta en ningún inconveniente para que el contrato se lleve a cabo. Pero si ya ha sido realizado, se puede adjuntar al contrato copia del documento en el que se otorga la autorización de uso de nombre o denominación social. Una vez descargado el documento, para que el contrato sea válido y obligue a los asociados a cumplir sus obligaciones respecto a la asociación, únicamente se requiere a estos firmen el documento. Además, si los socios lo consideran necesario, el contrato de asociación civil se puede protocolizar ante notario público e inscribir a la asociación en el registro público de personas morales para que produzca efectos contra terceros. Los emprendedores con ganas de comenzar con su empresa sin un capital inicial extraordinario se deciden con frecuencia por una sociedad civil como forma legal. El costo necesario para fundarla es mucho menor que el que se requiere para constituir una sociedad de capital, puesto que el Código Civil no establece ningún capital inicial obligatorio ni tampoco es necesario darla de alta en registro mercantil. Todo esto hace que el proceso sea más ágil y por eso resulta una forma más atractiva en muchas circunstancias. No obstante, en una sociedad civil los socios quedan más expuestos por una responsabilidad civil que entraña un riesgo mayor, ya que responden con su patrimonio personalmente de forma ilimitada. Solo por esto conviene estimar todas las eventualidades y fijarlas por escrito en un contrato de constitución de sociedad civil, también conocido a menudo como estatus, que pueden, no deben, registrarse ante notario. El contrato de constitución constituye el pilar fundamental de tu sociedad. Con él estarás cubierto incluso en el caso de una hipotética disolución de tu sociedad. Con un contrato de constitución de sociedad civil se fijan por escrito algunas especificidades que podrían cobrar relevancia más tarde al depender de ellas lo que los socios están autorizados a hacer. En él se recogen los derechos y las obligaciones de los socios tanto ante la sociedad como entre ellos, y puede realizarse de cualquier forma a no ser que se hayan aportado bienes inmuebles o derechos reales, en cuyo caso es necesario firmar un inventario y formalizar el contrato con escritura pública ante notario. El Código Civil no menciona formalidades concretas al respecto del contrato, de modo que bastaría un contrato privado escrito y firmado por las partes. En el contrato de constitución de una sociedad civil deben concurrir todos los requisitos generales de consentimiento, objeto y causa y los específicos de este tipo de contratos, como son la supervivencia de la sociedad en caso de defunción, de baja voluntaria o de disolución. El contrato de la sociedad civil cobra toda su relevancia como testimonio escrito cuando ocurren las siguientes situaciones: mala situación financiera. En fases críticas, los estatus pueden servir de apoyo a la hora de regular el reparto de competencias. Al fin y al cabo, en esos momentos se han de tomar decisiones difíciles y el contrato puede especificar que comunero, socio, se encargará de ello de forma oficial o que decisiones se tomarán por común acuerdo. Conflictos internos.
Los conflictos de intereses y las diferencias personales pueden poner en peligro la subsistencia de una sociedad. Los estatus son también en este caso un instrumento para resolver este tipo de conflictos, sobre todo si están motivadas por motivos de índole económica, reparto de ganancias, si el objetivo de la sociedad civil es obtener beneficios y estos se han de repartir entre los socios. Es impredecible fijar por escrito cómo se hará. Insolvencia. Si llegaste el momento, el contrato de sociedad civil regula la gestión de la insolvencia, así como de las deudas o el beneficio restante en caso de disolución. Disolución. A menudo no está claro para los socios de una sociedad cuál es el proceso a seguir en caso de disolución pactada, y si el acuerdo no fuera unánime, los socios se encontrarían en un callejón sin salida. En un contrato de sociedad civil se establecen las condiciones en caso de disolución y liquidación, que se fija por escrito en el contrato de constitución de una sociedad civil. El Código Civil atestigua el papel fundacional del contrato al afirmar que la sociedad comienza desde el momento mismo de la celebración del contrato, si no se ha pactado otra cosa. Con ello, si bien no especifica en profundidad cómo se ha de celebrar este contrato, subraya que sin contrato no hay sociedad, pero qué aspectos conviene fijar en los estatutos de una sociedad civil, con la vista puesta en el propósito de la sociedad. El contrato puede recoger de todas las medidas que apoyen este propósito y protejan a los socios de conflictos y disputas en los peores escenarios. Denominación y domicilio. Tras describir el propósito del documento y reflejar las personas que celebran el contrato con nombre, NIF y domicilio, se especifica la información básica de la sociedad, como son su nombre y su domicilio. El nombre de una sociedad civil se compone de su denominación y del sufijo sociedad civil o las siglas SCP de sociedad civil particular. Puede añadirse que la sociedad se regirá por las cláusulas enumeradas del contrato y por las disposiciones legales del Código Civil. Objeto social. Una sociedad civil queda definida por su objeto o propósito, ya que este es el motivo de que dos o más personas pacten una unión, y así queda recogido el Código Civil. Tras los datos obligatorios, esta es la información que aparecerá en primer lugar para escribir el credo de la sociedad. Para ello deberá encontrarse una formulación que representa a todos los comuneros. En el objeto se describe de forma breve y concisa lo que la sociedad quiere conseguir. Normalmente ocupa una frase. También puede escribirse en el primer párrafo junto con el nombre y el domicilio. Administración y representación. En el contrato social también se especifica la forma de administración que regirá la sociedad y el alcance de los poderes de administración y representación de los socios. Se distinguen tres formas de administrar una sociedad. Administrador único. Tiene poder para ejercer cualquier acto administrativo, incluso con la oposición de sus socios. Siempre que actúe en bien de la sociedad, este poder es irrevocable si se le nombra como tal en el contrato social. Administrador mancomunados. Dos o más administradores que necesitan el consentimiento de los demás para actuar. Administradores solidarios. Dos o más socios que pueden ejercer sus tareas sin el consentimiento de los demás, pero el resto de socios puede oponerse antes de que las acciones tengan validez legal. Si en las cláusulas no se definen cargos, el legislador considera que todos los socios tienen el mismo poder de decisión, pero también de oposición. Los socios podrían realizar operaciones que obligarán a los demás, pero estos podrían oponerse antes de que produjeran efecto legal. También puede utilizar el fondo social siempre que no lo haga para actuar en contra de la sociedad o de los derechos que comparte con el resto de comuneros, pero necesita el consentimiento de sus compañeros para hacer cambios que afecten a los inmuebles de la sociedad. Para evitar las disputas que esto puede generar, en el contrato de la sociedad civil puede definirse qué acciones pueden realizar los socios en solidaridad, qué decisiones se toman en
comunidad y si alguien ocupara el cargo de administrador y se remunerara. Una forma posible de definir la organización de la sociedad autorizaría a los socios a tener libertad en lo que respecta a los asuntos ordinarios de administración y gestión, como contratar actos y negocios, representar a la firma o despedir personal, pero obligaría a reunirse en asamblea para representar a la sociedad ante los tribunales o la administración o conferir y revocar poderes a terceros. Inicio y duración de la sociedad. Generalmente se utiliza esta cláusula para fijar el momento exacto en que comienza a existir la sociedad, que suele determinarse por la presentación del alta en el impuesto de actividades económicas. La duración de sociedad puede ser definida o indefinida. Esta definición es determinante a la hora de permitir la baja voluntaria de un socio y las condiciones para hacerlo, puesto que la baja voluntaria viene autorizada con el Código Civil si la sociedad es de duración indefinida. Si se permite en caso contrario, se debe regular en los estatutos de la sociedad. Capital social y reparto de ganancias y pérdidas. En este puesto se define cuál ha sido la aportación de cada uno de los socios y cómo se repartirán las ganancias. Puede enumerarse de forma detallada si la aportación ha sido desigual, o en un párrafo sencillo de este formato permite explicarlo sin dejar lugar a dudas. Al especificar cuál ha sido su aportación y cómo se repartirá el beneficio, también se sientan las bases para unas hipotéticas disolución y liquidación sin disputas. No obstante, y al contrario de lo que manda una sociedad capital, para fundar una sociedad no es necesario aportar un capital líquido inicial, también es válido aportar capital en forma de bienes o industria, trabajo. Esto también determinará cómo se regulan las pérdidas y ganancias y las deudas pendientes en caso de liquidación. El socio de industria queda eximido de responsabilidad en caso de pérdida según el artículo 1691 del Código Civil, de modo que aquí se recogerá por escrito cuál ha sido la aportación de cada socio, sea de la naturaleza que sea. Si no, se pactará en el contrato el reparto de las pérdidas. En el artículo 1689 del Código Civil establece que entonces se haría en función del acordado en las ganancias si no se hubiera pactado en absoluto. Entonces la parte de cada socio en las ganancias y las pérdidas será proporcional a lo aportado. Al socio de industria le corresponde una parte igual al que menos haya aportado, pero si hubiera aportado también una parte en capital, entonces recibiría una parte proporcional. Administración y representación. En el contrato social también se especifica la forma de administración que regirá la sociedad y el alcance de los poderes de administración y representación de los socios. Se distinguen tres formas de administrar una sociedad. Administrador único. Tiene poder para ejercer cualquier acto administrativo, incluso con la oposición de sus socios. Siempre que actúe en bien de la sociedad, este poder es irrevocable si se le nombra como tal en el contrato social. Administrador mancomunados. Dos o más administradores que necesitan el consentimiento de los demás para actuar. Administradores solidarios. Dos o más socios que pueden ejercer sus tareas sin el consentimiento de los demás, pero el resto de socios puede oponerse antes de que las acciones tengan validez legal. Si en las cláusulas no se definen cargos, el legislador considera que todos los socios tienen el mismo poder de decisión, pero también de oposición. Los socios podrían realizar operaciones que obligarán a los demás, pero estos podrían oponerse antes de que produjeran efecto legal. También puede utilizar el fondo social siempre que no lo haga para actuar en contra de la sociedad o de los derechos que comparte con el resto de comuneros, pero necesita el consentimiento de sus compañeros para hacer cambios que afecten a los inmuebles de la sociedad. Para evitar las disputas que esto puede generar, en el contrato de la sociedad civil puede definirse qué acciones pueden realizar los socios en solidaridad
qué decisiones se toman en mancomunidad y si alguien ocupara el cargo de administrador y se remunerara. Una forma posible de definir la organización de la sociedad autorizaría a los socios a tener libertad en lo que respecta a los asuntos ordinarios de administración y gestión, como contratar actos y negocios, representar a la firma o despedir personal, pero obligaría a reunirse en asamblea para representar a la sociedad ante los tribunales o la administración o conferir y revocar poderes a terceros.